Éxodo capítulo 3, del 1 al 6, versión NTV, la mayoría de los pasajes vamos a leer la NTV. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Amén. Una palabra que seguramente has oído predicar mucho en este tiempo acerca de la zarza, pero yo quiero ir un poco más allá. Por supuesto que la experiencia de Moisés, para que entendamos en tres etapas este evento, la experiencia de la zarza ardiendo, como tantas veces hemos oído, atrapó su atención, lo detuvo de su vida. Escucha esto, porque de su vida cotidiana de estar pastoreando sus ovejas, él no estaba en un culto, no estaba en un servicio, estaba haciendo su trabajo. Pero lo que le llamó la atención es ver esa zarza que ardía, y se detiene a observar y ve que la zarza no se consume, el fuego sigue y sigue y sigue y sigue. Eso atrapó su atención. Por lo cual Moisés decide acercarse a esa zarza y ver qué es lo que está pasando. No fue una atracción por algo espiritual, simplemente le dio curiosidad, pero sí fue atrapado de una manera tremenda porque detuvo su actividad para ir a ver qué sucedía. La realidad es que cuando él decide acercarse para ver mejor, como dice esta versión, para tratar de entender qué pasaba en esa zarza, no solamente se estaba acercando, sino que Dios lo llama a que se acerque más. Dice que escuchó una voz, escuchó una voz que lo llamaba, y lo llamaba por su nombre. Es un llamado personal. Primero, atraído la atención, se acerca para ver qué pasa, y mientras lo está haciendo, Dios aumenta aún el momento y lo llama a que se acerque. Moisés responde y va hacia esa zarza. Responde a ese llamado porque lo llamó por su nombre. Traten de entender esa realidad. Una voz que le habla detrás de ese fuego y lo llama por su nombre. Él se está acercando, y cuando uno dice, bueno, si Dios lo está llamando, me imagino Dios lo va a esperar con los brazos abiertos, como cualquiera de nosotros esperaría que si Dios te llamó y vos estás acercándote y Dios te llama y menciona tu nombre y uno empieza a decir, Señor, acá estoy, ahí voy. Cuando Él está yendo, Dios lo detiene. Por eso el título de este mensaje es No te acerques más. Tal vez suena un poco violento, un poco raro el título, pero es que es muy curioso. Ahí el Señor lo detiene. Para explicarles, Moisés llega un momento de que se acerca de tal manera a un lugar que él ni idea tenía de lo que había ahí, pero él entra en lo que muchos hablamos como la gloria del Señor, que era lo que estaba en esa zarza ardiendo, y Dios lo detiene porque le da una advertencia. Si ustedes leen el pasaje, cuando lo detiene, en el versículo 5 le dice, no te acerques más. Le advirtió el Señor, ¿y qué le dijo? Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies porque vas a entrar. A partir de ahora vas a entrar a un lugar donde ningún hombre puede entrar y seguir viviendo. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás entrando es tierra santa. Ustedes me han oído decir esto en alguna ocasión, que el lugar en sí no era un lugar mágico. No era un lugar especial, era una simple montaña. Es más, el lugar después se llamó Monte de Dios por esa experiencia que Moisés tuvo ahí. Pero era una montaña común y corriente. La realidad es que Moisés no solo estaba entrando a un lugar común y corriente, había una gloria allí, había lo que es la presencia de Dios y su santidad. Escuchen eso. Su santidad estaba en ese lugar, estaba la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios está su santidad. Y es lo que hoy quiero mostrarte a la luz de la palabra. Y Moisés no pudo acercarse más, excepto que él quite el calzado.
Dios lo detiene y le dice: quita el calzado de tus pies porque estás entrando a mi presencia. Estás entrando a un lugar donde nunca habías entrado y tienes que entender que en mi presencia está mi santidad. ¿Amén? ¿Lo van entendiendo? Esta experiencia yo la quiero usar como inicio porque hay algo que el Señor está inquietando mi corazón. Yo veo que aquí Moisés fue impactado para siempre. Claro, todos hablamos de la zarza y está buenísimo. La zarza atrajo su atención. Pero fue mucho más que la zarza. Lo que marcó el corazón de este hombre fue entrar a la presencia de Dios y conocer allí la santidad de Dios. Lo que Moisés conoció ese día fue la santidad de Dios. Por eso Dios le dice: estás en tierra santa. ¿Por qué le dice así? Porque en ese lugar estaba habitando la santidad de Dios. ¿Cuánto me entienden? Su presencia, su santidad, la que detuvo a Moisés antes de entrar allí, estaba en ese lugar. Esta experiencia marcó la vida de Moisés. Y saben, yo creo algo, quiero decirte 3 cosas acerca de este evento que acabo de relatarles y leerles. La santidad de Dios es un atributo completamente divino. El hombre no tiene la capacidad, no tiene en él la fuerza, la capacidad, como le decía, para producir esa santidad. Yo quiero que entiendas en esta noche primero que la santidad es divina, es celestial. Dios tiene en su deidad santidad. Él es santo. ¿Cuántos me dan un amén a eso? Y esa santidad, escucha, segundo lugar, esa santidad se manifiesta en su presencia. Se manifiesta en su presencia. Donde está la presencia de Dios, inmediatamente se va a hacer notoria su santidad y su gloria. Tercero, por lo general, el hombre toma conciencia en segundos de su pecado cuando vive esta experiencia divina. Es solo cuestión de segundos. Uno podría por años hablarle a alguien acerca del pecado, de vivir para Dios en santidad, pero cuando la presencia de Dios se manifiesta sobre una vida, en cuestión de segundos, el hombre siente la convicción de su pecado. ¿Es así o no? Es un segundo de esa santidad lo que puede hacerte sentir tan pecador que no te queda otra que confesar tu pecado. Quiero mostrarle 2 ejemplos más para entenderlo e ir hilando la idea. Isaías capítulo 6, por favor. Lo que carga mi corazón, antes de continuar, les digo, es cuánto de esta experiencia la iglesia ha podido vivir. Saben, los que somos más de años en Cristo, yo recuerdo que en los años 90 hubo una ola muy fuerte acerca de este tema. Se habló mucho de santidad, se habló mucho de la santidad de Dios. Pero ¿saben qué? Yo hoy no escucho hablar de santidad. No es un tema que atraiga multitudes. Al contrario, creo que muchos prefieren no oír acerca de santidad. Pero hoy vengo a plantearte el tema desde el punto de vista bíblico. Que podamos contemplar primero que nuestro Dios es santo. Pero ¿saben qué? Nosotros no tenemos la capacidad de serlo. No me voy a adelantar, ahora les voy a explicar. Pero Él es santo. Eso es algo que es de su divinidad, es parte de su deidad. Él es santo, la santidad es parte de su persona. No es algo que esté en el hombre. Yo creo que ahora lo vamos a ver con más detalle. El hombre intenta imitar eso de Dios, pero el hombre no tiene la capacidad de producir santidad. Ahora lo vamos a ver. Pero déjenme leerles aquí Isaías 6, otro ejemplo. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Esto es una experiencia, pero no de Moisés, de Isaías. El capítulo 6 de Isaías dice: lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, ¿qué decían los serafines? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. No decían otra cosa. Esos serafines, esos seres espirituales que estaban ahí en esa visión que Isaías tiene, cantaban, se movían de un lado al otro, volaban y gritaban: santo, santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. No gritaban de otra cosa. No tenía otra letra la canción. Santo es el Señor. ¿Cuántos dan un amén a eso? Santo es el Señor, santo es el Señor. Miren que nuestro Dios tiene cualidades, hay que las tiene. Pero los ángeles no podían dejar de decir: Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. La santidad de Dios es una cualidad tan maravillosa, tan divina, que hoy le pido al Espíritu Santo que te la impregne en el corazón y que quieras conocer esa santidad.
Moisés la conoció, les leí recién. Le fue revelada y cambió su vida. Isaías la conoció, no la estaba buscando, pero cuando conoció esta santidad y vio esa gloria en ese lugar, dice ahí el pasaje, el versículo 5, que me gusta esta versión, él dijo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, dijo él, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. ¿Cuántos necesitan ese carbón esta noche? Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Gloria al Señor. Yo quiero un culto así aquí, amén. El pastor no tuvo que predicar, pero los que estaban en pecado comenzaron a confesar sus pecados. Isaías. Y no solo eso, si leemos todo el pasaje, este Isaías se convierte en un hombre enviado por Dios por el poder del Espíritu Santo. Ese es el propósito de su santidad, convencernos de nuestro pecado. ¿Cómo lo hace Dios? El solo hecho de revelarte su presencia te convence. No es que te dé un discurso, no es que alguien te está queriendo convencer de tus errores, no, es su presencia la que hace que vos te puedas dar cuenta cuán pecador somos, que delante de Él somos pecadores y necesitamos su perdón. Esa gloriosa santidad es la que vengo a hablarte esta noche, que la puedas conocer, que la puedas experimentar, porque va a cambiar tu mentalidad, va a cambiar tu corazón, te va a hacer un adicto a su presencia. Isaías conoció esa maravillosa santidad ese día, lo quebrantó, y me impacta porque en un instante se dio cuenta de su pecado y lo más glorioso, lo confesó. Porque a veces lo sentimos en nuestro pecado, pero no nos animamos a confesarlo. Es tan fuerte su santidad. A ver, yo quiero hacer una pausa para que me entienda. Yo le he contado una vez, tuve una experiencia hace muchos años y hablábamos con mi esposa recordando. Yo entiendo que hace 20 años por lo menos, que en tiempos difíciles con el Señor, poniendo en juego mi llamado y el propósito de Dios para mi vida, dedicando a mis cosas en vez de a lo que Dios me estaba llamando. En una noche, mientras estaba durmiendo, mi esposa durmiendo también, no sé si fue un sueño o una visión, siento que alguien entra a la pieza y era un ángel, porque medía como 3 metros, no tenía la estatura de un hombre. Él se acerca a mí y me toma, mientras que yo estoy en la cama, de los hombros y comienza a sacudirme. Y mientras lo hace, yo les quiero ser sincero, fue una experiencia personal. Yo siento que Él me está amando, pero al mismo tiempo siento la santidad de Dios tan fuerte que siento mi pecado y siento pánico en su presencia. Siento terror en su presencia, pero al mismo tiempo tan caudal grande de amor al mismo tiempo. Esa es la santidad de Dios. Al mismo tiempo que te está amando entrañablemente y te anhela celosamente, también hay una gloria que puede causar hasta muerte en nosotros. Yo le puedo decir, hermano, ese día, por eso se los cuento después de tantos años, yo temblé en su presencia. Por supuesto que al despertar me dije: Señor, quiero arreglar mi vida contigo. Quiero poner en orden mi vida. Pero se los cuento solo como una experiencia personal, para que entendamos lo que es su santidad. Ese ángel que me visitó estaba cargado de la santidad de Dios. Él tenía una misión que cumplir, sacudirme, hacerme reaccionar. Pero que en el mismo momento que Él me toca, yo pueda sentir esa santidad divina que te convence, que te enamora, que te da ganas de entregarle tu corazón a Él. Eso es santidad divina, amén. No es una santidad que se pueda producir en un púlpito. No es una santidad que vos puedas lograr con tu esfuerzo y con tus buenas obras. Nunca podrás lograrlo. Es una santidad que te es impartida del cielo. ¿Cuántos lo reciben? Quiero hoy cambiarles la mentalidad. Quiero que entiendan bien este concepto, porque hay un concepto muy religioso cuando se habla de santidad, que nada tiene que ver con santidad. Mis hermanos, yo puedo entender que todos queremos agradar a Dios y hacer las cosas bien, pero eso no es santidad. La santidad se recibe, digan, se recibe. No me voy a adelantar, déjenme ir por parte porque ya les quiero contar el final. Vamos por parte. Hay un tercer ejemplo, Marcos capítulo 9.
Qué cosa, el pastor no aguanta hasta el final. Marcos 9. Yo les dije, Moisés se encontró con esa gloria, con esa santidad. ¿Qué fue Moisés? Un testigo de la santidad. Isaías vio la santidad de Dios. ¿Qué se convirtió? En un testigo de la santidad. Me dejan hacer un paréntesis. ¿Saben lo que me pasó esta semana? Me empecé a preguntar, ¿cuántos testigos hay hoy que conozcan su santidad? Y que digan, la santidad de Dios es maravillosa. Me preocupé mucho. Le pedí perdón al Señor. Dije, Señor, ¿cuántos creyentes hoy en Argentina pueden decir, yo conozco la santidad de Dios, es tremenda? ¿Cuántos hay que puedan? Otros pueden decir, pastor, no tengo ni idea, la primera vez que escucho este tema. Y eso es culpa nuestra, de los que predicamos. ¿Cuántas veces se nos ha hablado de esto? Quizás nunca lo habías oído. Bendita sea esta noche que lo estás escuchando, porque Él te va a meter en una experiencia de santidad, amén. Y vas a recibir esa santidad del cielo sobre tu vida. Mira qué maravilloso este pasaje. ¿Por qué se los leo? Porque les hablé de Moisés, de Isaías. Y uno diría, bueno, pero pastor, usted está hablando del Antiguo Testamento. Miren a Jesús. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8 NTV. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, Jacobo dicen otras versiones, y a Juan. Solo 3, digan, solo 3. Y lo llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Por eso esta historia se conoce como la historia del monte de la transfiguración. ¿Vieron cómo a los montes se le da el nombre de lo que pasó? El monte de Dios es donde estuvo Dios, estuvo su santidad. Este es el monte de la transfiguración. ¿Pero por qué? Porque Jesús se transfiguró, mostró su esencia divina. Y miren el 3. Y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Bueno, el pasaje continúa, fue toda una experiencia celestial, impactó a los discípulos tremendamente. Pero saben, yo meditaba en este pasaje y dije, Señor, ¿por qué hiciste esto? Porque Él hizo muchas cosas, pero esto fue algo especial. Él llevó a 3 que iban a ser la columna de la iglesia, los 3 principales, de los cuales uno fue el que dio la vida por el reino, Jacob, el primer mártir. Pero quedarían Juan y Pedro marcados para siempre con esa experiencia. Solo ellos la pudieron vivir. Y saben, hay algo que me revela esta palabra, a diferencia de lo que les leí de Isaías y lo que les leí de Moisés allí en Éxodo, es que ellos también vieron la santidad de Dios. Pero ¿saben dónde la vieron? La vieron en una persona. No la vieron en una zarza, no la vieron en el templo como el Padre llenaba el templo con su gloria. Vieron la santidad de Dios en una persona. ¿Quién era esa persona? Jesús. Jesús les mostró en su propia persona la santidad de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque comenzó a transformarse su rostro y dice que brillaba de tal manera, se puso tan glorioso, había como un brillo, una luz tan grande que dice su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Y hay otra versión, aquí me anoté la NBB, dice su ropa adquirió un color blanco y resplandeciente. Ningún lavador de la tierra habría podido lograr una blancura así, amén. Eso se llama santidad. Los discípulos lo vieron. Los discípulos lo vivenciaron. Estuvieron cara a cara con la santidad de Dios. Eso marcó sus vidas. Causó temor, por supuesto. Si leen el versículo 6, dice que Pedro comenzó a decir cualquier cosa. Se le ocurrió hacer unas chozas para quedarse. Del mismo miedo estaba hablando cualquier cosa. Pero dice que todos estaban aterrados. Ahí está lo que yo les decía. La santidad. La santidad provoca temor de Dios y es lo que la iglesia necesita recuperar, temor de Dios. Él nos ama, Él es nuestro amigo, Él nos perdonó, pero su santidad es tan tremenda que si estuviéramos hoy delante de su gloria seguramente estaríamos temblando. ¿Me están entendiendo? Esa santidad es omnipotente, esa santidad es como que aplasta nuestra humanidad, por eso Él la reserva y no la revela, pero necesitamos entrar a conocer esa santidad. Créame, hermanos, que creo que esto es algo del Espíritu hoy para nuestras vidas, porque cuando experimentas esa santidad, muchas de las cosas que estás queriendo lograr se van a producir solas en tu vida. Yo creo en esto, yo creo que cuando el Señor te revela su santidad, lo primero que uno hace es soltar el pecado.
Y puede estar el pastor ahí con un garrote para que suelte, pero en un instante el Espíritu de Dios toca tu corazón, conoce su santidad y dice: Señor, esto no lo quiero más en mi vida, esto no lo quiero más en mi vida. ¿Cuánto lo creen? Gracias, Señor. Esta fue la experiencia de los discípulos, en contraposición a lo que les acabo de leer, que ellos dijeron: wow, qué blancura tan celestial. Hay un pasaje tremendo en Isaías, la versión Telea dice que aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Ahí está lo que yo les decía hoy. Tus mejores obras, tus mejores esfuerzos delante de su santidad son como un trapo sucio. No por despreciar, sino porque no llegamos. Diga conmigo, no llegamos. No llegamos a esa blancura, no llegamos, no podemos. Creo que una de las grandes diferencias entre el hombre y Dios es algo que naturalmente el hombre no tiene: santidad. El hombre es una raza caída. El hombre por naturaleza es pecador. Y así todo el Señor nos hace entrar en su santidad. ¿Cuánto lo toman? Así todo Él puso su sangre, la sangre del Cordero, para abrirte el camino y que puedas vivenciar esa gloriosa santidad que va a transformarlo todo en tu corazón, va a transformar tu mentalidad, va a transformar tu manera de hablar. Esa santidad cambia tu manera de ver las cosas, tus ojos se abren. La santidad es provechosa para tu vida porque viene del cielo. No es algo que te pueda dar un hombre, es algo que es impartido por el Señor. Y quiero mostrarte, así como vemos aquí, que Jesús, en la persona de Jesús, esa es la revelación más grande de santidad. Yo quiero decirte que hoy vas a conocer esa santidad por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? En Primera de Pedro, capítulo 1, hay una escritura que dice, versículo 16: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Y yo sé que algunos están diciendo: bueno, ahora nos toca recibir el palo. No, mis hermanos, hoy no vine a golpear a nadie. Hoy no vengo a exigirles que hagan un esfuerzo por ser santos. Hoy vengo a decirles que reciban esa santidad que viene del cielo. Él es santo. Digan conmigo, Él es santo. ¿Cómo hago para que esa santidad de Él se me pegue a mí? Lo tengo que conocer, lo tengo que buscar y se me va a impregnar su santidad. ¿Cuánto lo entienden? Sean santos porque Él es santo. Si te pegas a Él, se te pega esa santidad. Cambian tus pensamientos, cambian tus apetitos. Lo que antes te movía ya no te va a interesar. Las pasiones cambian porque estás con Él, porque estás con Él. No puedes ser santo si no tienes una experiencia y no conoces su santidad primero. Tienes que conocer esa santidad. La tienes que conocer. Saben, hay un hombre de Dios tremendo, si quieren buscar después en casa, a quien Dios usó mucho en los años 90 y aún lo sigue usando, de la época del pastor Freyson. Es el pastor Sergio Scataclini. Dios lo ungió a él con una unción para hablar de santidad. Estos días que preparaba el mensaje me acordaba, con mi esposa hablábamos y buscamos material y encontré algunas cosas que él menciona. Él tiene una unción para hablar de santidad como ningún otro. Y él dice en un momento: la santidad no es una lista de cosas para hacer. Ahí está lo que yo les decía hoy al comienzo. Escucha esto: la santidad no es una lista de pecados que te toca evitar. Eso no es santidad. La santidad es una persona. Digan, es una persona. Con un abrazo de Él tú recibes la santidad al 100%. ¿Cuánto lo creen? La santidad se recibe. La santidad no se fabrica. No es un esfuerzo. Hoy quiero que lo entiendan. La santidad no es un esfuerzo del hombre por portarse bien. La santidad es algo que viene por la persona del Espíritu Santo a tu vida. Y te lo quiero mostrar. ¿Por qué el Espíritu Santo? En Juan 16, ustedes recordarán cuando Jesús habló de Él, dijo: cuando Él venga, ¿qué dijo? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Amén? ¿Qué le pasó a Isaías cuando estuvo delante de la santidad de Dios? ¿De qué se convenció? De pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Lo mismo que vivió Isaías lo van a vivir ustedes cuando el Espíritu Santo los esté bautizando en santidad. Eso está diciendo Jesús. Cuando Él venga sobre tu vida vas a tener la misma experiencia que tuvo Isaías. Sentirás convicción de pecado, de justicia y de juicio. Lo provoca Él.
En Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, no lo busques, dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, digan, por el Espíritu. ¿Te animás a poner tu mano así? Por el Espíritu, vamos, por el Espíritu, sí Señor, lo reciben. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, morirán. Pastor, ¿cómo hago para recibir esa santidad? Tengo la respuesta, por el Espíritu. Cuando te pegas a Él, viene santidad. Hoy no vine a hablarte de que te portes mejor, no vine a hablarte de que seas un mejor creyente, vine a invitarte a conocer su santidad y que esa santidad se te pegue en la boca, esa santidad se te pegue en el corazón, se te pegue en la mente, cambien tus pensamientos. ¿Cuántos lo reciben? Esa santidad viene, vamos, recíbelo. Esa santidad te la da Él. Él es bueno, Él es bondadoso. Uno diría, Señor, no merezco. Por eso te la da, porque no lo mereces. Por eso te la da, porque no lo puedes lograr. Los que hoy aquí sentados dicen, pastor, es un área que yo vengo fallando mal. Bueno, esta es tu noche, entonces Él te da santidad. Él te da santidad. Él va a quitar esos vicios, va a quitar esos apetitos de la carne. Mas si por el Espíritu hacen morir la carne, viviréis. Yo recuerdo en los años 90, como les contaba recién, se hablaba mucho de caminar en santidad. Caminar en santidad. Y saben que hoy, después de tantos años, yo creo que la revelación está más ampliada. ¿Y saben qué es caminar en santidad? Es caminar con el Espíritu Santo. Eso es caminar en santidad. No es que no cayó en pecado. Llámele como quiera, hermano. Caminar en santidad es caminar todos los días con Él. Es cultivar una comunión con Él. Es el Espíritu Santo el que va a traer santidad a tu corazón. Miren, las cosas más horribles que salen del corazón, como Jesús dijo. Todo pecado, dijo Jesús, sale del corazón del hombre. Solo pueden ser cambiadas por el Espíritu Santo. Y eso se llama santidad. ¿Cuántos quieren eso esta noche? Él va a transformarte. Él va a transformar tu corazón. ¿Sabes qué? Tengo una palabra hoy. Él no le tiene miedo a tu corazón. Él no le tiene miedo a tus cosas más horribles. No le tiene miedo. Él las va a cambiar. Él las va a cambiar. Solo necesita que le abra. Yo recuerdo hace muchos años en un ayuno, decía, Señor, ábreme tu río, ábreme tu voluntad. Y Él me dijo, escuché audiblemente que me dijo, primero, ábreme tu corazón. Ábreme tu corazón y yo te abriré lo que tengo para ti. Pero ábreme tu corazón. Cuando le abras tu corazón a Él, aún tus miserias, aún las cosas más horribles que no has podido cambiar, hoy necesitas entender que la santidad de Dios tiene que tocar ese corazón. Amén. Tiene que tocar esos malos hábitos. Tiene que tocar lo que está viciado en tu mente. Él lo va a hacer. Quiero concluir el mensaje con dos cosas. Y quiero dejarlo bien en claro. En Hebreos, capítulo 12, versículo 14, no lo busquen. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ¿cómo entienden este versículo? Yo toda mi adolescencia y mi juventud cuando leía esto, era como que el Señor me decía, Diego, tenés que portarte bien, tenés que buscar la santidad. Hoy esta palabra tiene otro sentido para mí. Cuando dice busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor, me está diciendo el Señor, busca mi espíritu y Él te dará santidad. ¿Cuánto lo entienden? Buscar santidad es buscarlo a Él. No es que vayas ahora aquí y hagas un esfuerzo para portarte bien. Eso está bien que lo hagas, pero eso no te da santidad. Escucha bien esto, aquí estoy rompiendo paradigmas. La santidad viene de Él. Él te hace santo. Él te hace santo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Tengo que buscarlo a Él. Si no lo buscas a Él, jamás podrás caminar en santidad. Porque no puedes. Yo no puedo, el pastor tampoco puede. Es Él el que te hace santo. Ahora entiende por qué a veces el pastor le dice, busquen a Dios. Busquen a Dios. Porque estoy buscando santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No verás al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ver al Señor es entrar en su gloria. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí es donde caemos todos y empezamos a ser religiosos. A tratar de portarnos mejor, a cuidar la forma que hablamos, especialmente delante del pastor. Y es toda la religiosidad. Es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios.
Pero ¿qué tal si invertimos más tiempo en buscarlo para que se nos pegue la santidad? ¿Por qué no lo que vivió Isaías tú también lo puedes vivir? ¿Por qué no lo que tuvo Moisés allí, en ese lugar, lo vas a vivir en tu pieza? Lo vas a vivir aquí en este lugar cuando vienes a adorar al Señor. Su santidad será revelada a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Eso es buscar la santidad. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta noche? Y lo segundo, para concluir, es una buena noticia. En el mismo pasaje de Hebreos, al final del 10, dice que Dios quiere que participemos de su santidad. Dios quiere que participes de su santidad, que la recibas. Él quiere santificarte, Él quiere darte esa santidad, Él quiere que conozcas esa santidad. ¿Cuánto lo creen? Que participes de su santidad. Él podría quizás detenerte como pasó con Moisés. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo entiendo, usando esa gráfica, que cuando Dios lo detiene no era para expulsarlo, era para enseñarle que estaba ante un Dios santo, pero para invitarlo a continuar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta noche es un mensaje para detenerte y recordarte que Él es santo. Él es santo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y que hay que limpiarnos. ¿Cómo? Él lo hace, recibiendo su santidad, dejando que su gloria nos transforme. A veces vas a sentir que estás adorándolo, estás cerrando tus ojos, tal vez orando en lenguas, buscando su presencia, y dirás, ¿por qué estoy haciendo esto? Estás buscando su santidad, estás buscando que lo celestial se te pegue, que cambie tus sueños, que cambie tu manera de hablar. Van a haber cosas que van a ser corregidas, cosas que van a ser quitadas de nosotros por el solo hecho de buscar su presencia. Hay un pasaje que me sorprende al final de la Biblia, en Apocalipsis, me impacta, que en una expresión allí en el capítulo 15, dice: ¿quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Yo quiero cerrar el mensaje con esa palabra. Tal vez digas, hoy, esta noche, yo pensé que dentro de todo era bastante santo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. ¿Cuántos se ponen de pie esta noche y levantan su mano al cielo y dicen: solo tú eres santo? Es el primer paso. Yo voy a orar esta noche. Hoy es una noche diferente. Yo quiero dar una oportunidad para que hoy puedas experimentar esa santidad del cielo. Hay uno que te la va a revelar, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a pedir que todos estén quietos. Cierren sus ojos, puedan tal vez alzar sus manos y buscarlo. Vamos a buscar santidad. Vamos a buscar santidad. Señor, aquí hay personas que tal vez nunca conocieron tu santidad. Señor, tú sabes mi anhelo, que la iglesia Avivar Bahía seamos testigos de tu santidad. Que cuando se hable de santidad, nuestros rostros se llenen de gozo, porque la hemos probado. Va a venir un manto de santidad sobre tu corazón esta noche. Ven, Señor, adoremos un instante. Adoremos, y Él va a venir sobre ti.